En el capítulo 32 vimos que el Señor da una imagen de lo que va a ser un rey que vendrá, una imagen de nuestro Señor Jesucristo en el milenio, de cuando Él va a reinar. Y también les habla a las mujeres un poco fuerte, las exhorta, por la forma en la que se estaban comportando en el pueblo de Israel. Y la semana antepasada también vimos el capítulo 33, que el Señor ahora se dirige a los asirios y les dice: ay de ti que saqueas aunque nunca fuiste saqueado. Y le empieza a dar unos ayes y le empieza a reclamar al pueblo de Asiria por su comportamiento con el pueblo de Israel y porque eran injustos. Y el Señor les empieza a decir eso. Pero ahora vamos a entrar al capítulo 34. Y es algo interesante que ustedes ya deben haber visto en el libro de Isaías, que siempre sucede. El Señor está llamándoles la atención al pueblo de Israel, el Señor le está llamando la atención a las naciones que han atacado a Israel, pero siempre el Señor, después que les habla acerca de juicio, también les muestra un panorama de lo que va a ser más adelante, un panorama de lo que es el milenio, de lo que es el tiempo en el que Jesús va a reinar acá en la tierra. El Señor siempre les hace eso, el Señor siempre está hablando de juicio y de un momento les muestra la gloria que va a venir en el reino. Les muestra las características del milenio, las características de Él reinando. Y es una característica que vemos en el libro de Isaías, siempre sucede eso. Y en el día de hoy vamos a ver dos capítulos, el 34 y el 35. Y en el 34 vamos a ver juicio, algo que no nos gusta mucho. Pero en el 35 vamos a ver ese contraste nuevamente. El 34 nos va a hablar de juicio y el 35 nos va a hablar de bendición y de restauración. Así que antes de entrar al capítulo 34, vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. De verdad no hay nada más delicioso que pasar tiempo estudiando tu palabra y aprendiendo más de ti, Señor. En esta noche te pido, y creo que es también el corazón de todos, que nos enseñes tú, Señor. Que no sea yo para nada, que seas tú al 100%, Señor. Y que podamos todos ser ministrados esta noche. Que podamos aprender más de ti, podamos conocerte más, podamos meditar también en cómo están nuestras vidas también, a la luz de tu palabra, y hacer cambios que capaz tenemos que hacer. Así que te pedimos, Señor, que nos enseñes esta noche. Nos postramos a tus pies para escucharte a ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces entremos al capítulo 34, Isaías 34, versículo 1. Les recuerdo que estamos leyendo la versión Reina Valera contemporánea. Versículo 1 dice así: acérquense naciones y júntense para oír, ustedes pueblos, presten atención, que escuche la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Acá el Señor ahora, en el capítulo 33, estaba hablándole a los asirios, pero ahora se dirige a todas las naciones del mundo. Ahora el Señor se va a dirigir a hablarle a todo el mundo en general, no solamente a Israel, no solamente a las naciones que rodean a Israel, sino ahora a todo el mundo por completo. Y el Señor les dice: júntense para oír, ustedes pueblos, presten atención. Cuando el Señor te dice presta atención, realmente tenemos que prestar atención, tenemos que estar atentos a lo que el Señor quiere oír. El Señor está diciendo a las naciones enteras, al mundo entero: escuchen claramente lo que yo les voy a decir a continuación. Así que eso vamos a hacer, vamos a leer con atención. Versículo 2. El Señor está enojado contra todas las naciones, se ha indignado contra ellas, por eso va a destruirlas y a entregarlas al matadero. Los que mueran en ellas quedarán abandonados, y sus cadáveres despedirán mal olor. La sangre de ellos hará que los montes se derritan. Se vendrá abajo todo el ejército de los cielos, como cuando se caen las hojas de parras y de las higueras, y de los cielos mismos se enrollará como un pergamino. Malas noticias. El Señor se dirige a las naciones y ¿qué les dice? Ay de ustedes, naciones, el Señor está enojado contra ustedes, el Señor está indignado con ustedes. ¿Por qué? Las va a destruir, les va a entregar al matadero. Dice: los que mueran en ellas quedarán abandonados, sus cadáveres despedirán mal olor. Y el Señor está dando un panorama de lo que ya hemos visto en Isaías también, y hemos visto también en Zacarías cuando lo hemos estudiado. El Señor se está refiriendo a un tiempo que va a venir en el futuro, que es conocido como el día del Señor. Un día en el que el Señor va a juzgar al mundo entero por su pecado. La maldad del hombre no va a quedar impune, el Señor la va a juzgar y va a castigar a las naciones. Y el Señor acá está diciendo claramente eso. El Señor le está diciendo a las naciones: escúchenme bien, yo estoy enojado con ustedes. Ustedes
han pecado, ustedes me han dado la espalda y yo los voy a destruir, lamentablemente. Y la destrucción va a ser terrible. Dice, sus cadáveres despedirán mal olor, la sangre de ellos hará que los montes se derritan. Se vendrá bajo todo el ejército de los cielos, como cuando se caen las hojas de las parras y de las higueras. Y sigue explicando. Y nosotros, si recordamos, Isaías también nos ha dado más detalles acerca de eso. Les voy a leer lo que dice el capítulo 13, que es un capítulo que ya vimos. En los versículos del 9 al 13, del capítulo 13, escuchen lo que dice. Isaías está hablando en el nombre del Señor y dice, viene ya el terrible día del Señor, día de ardiente ira e indignación, que hará que la tierra un páramo y raerá de ella a los pecadores. Ese día las estrellas y los luceros de los cielos no darán su luz. El sol se oscurecerá al amanecer y la luna no dará su resplandor. Yo castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Acabaré con la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Haré que los hombres sean más escasos que el fino oro de Ofir. Por la indignación del Señor de los ejércitos, en el día de su ardiente ira, haré que se estremezcan los cielos y que la tierra se mueva de su lugar. El Señor ya nos ha ido mostrando lo que va a ser ese terrible día, lo que conocemos como el día del Señor. Y es un día en que Él va a juzgar al pecador, va a caer juicio en las naciones y en el mundo entero por el pecado. Y es algo que nosotros vemos en la Biblia. Nosotros cuando estudiamos las Escrituras vemos que en un futuro el Señor va a venir por todos sus hijos, por todos aquellos que hayan creído en Jesús y hayan sido adoptados por Él. El Señor en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, va a venir por nosotros y nos va a llevar. Y cuando nosotros no estemos acá en la tierra, el Señor va a juzgar a las naciones, va a juzgar al mundo entero, va a derramar su ira sobre las naciones. Y es un panorama que hemos visto bastante en Isaías, que también hemos visto cuando hemos estudiado Zacarías, y que está claramente explicado en más detalle a veces en el libro de Apocalipsis. Así que quiero que me acompañen al libro de Apocalipsis. Es el último libro de la Biblia, así que es fácil de encontrar, para ver un poco cómo será ese día, cómo será ese tiempo en el que el Señor va a juzgar a las naciones. Apocalipsis es un libro que nos muestra lo que va a suceder en los 7 años de la tribulación. Nos da con lujo de detalles qué es lo que va a pasar, cómo el Señor va a juzgar al mundo entero por su pecado durante ese tiempo. Así que quiero que me acompañen al libro de Apocalipsis, al capítulo 6, el último libro de la Biblia. Apocalipsis 6. En el capítulo 6 el Señor empieza a derramar su juicio. En los capítulos anteriores hemos tenido, por ejemplo, en el capítulo 4 y 5 hemos tenido una visión del cielo, de lo que está sucediendo en el cielo. En los capítulos 2 y 3 hemos estado viendo acerca de la iglesia, pero en el capítulo 6 hacia adelante, más o menos hacia el capítulo 19, vamos a ver lo que se conoce como la ira del Señor, como la gran tribulación, como la tribulación, donde el Señor está derramando su ira. Y en Apocalipsis vemos con lujo de detalles lo que el Señor va a hacer durante ese periodo de tiempo. Y vamos a ver unos cuantos versículos para ver lo que el Señor va a hacer en ese tiempo, que es muy similar a lo que escribe Isaías en ese capítulo 34. Miren lo que dice en el versículo 7 del capítulo 6. Vamos a leer los versículos 7 y 8. Dice, al abrir el Cordero el cuarto sello, se está refiriendo a Jesús, oí la voz del cuarto ser viviente que me decía, ven. Yo miré y vi aparecer un caballo descolorido, y el que lo montaba se llamaba Muerte. Tras él venía el infierno. Recibió poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con guerras, hambre y mortandad, y con las fieras de la tierra. Destrucción por completo. El Señor, y eso que no estamos viendo en los anteriores sellos, el Señor va a derramar su ira y va a ver, acá vemos solamente que una cuarta parte de la tierra va a ser matada con guerras, hambre y mortandad, pero si seguimos leyendo los capítulos adelante vamos a ver que mucha más gente va a ser eliminada por la ira del Señor. Y miren lo que dice en el versículo 12, miren lo que dice en el versículo 12, dice, Juan es el que está hablando acá, el apóstol Juan, y dice, yo vi cuando el Cordero abrió el sexto sello, y entonces se produjo un gran terremoto, el sol se cubrió de oscuridad, como un vestido de luto, y la luna entera se puso roja como la sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como caen los higos cuando un fuerte viento sacude la higuera. El cielo se esfumó como si fuera un pergamino que se enrolla, y todos los montes y las islas fueron removidas de su lugar. Todos se escondieron de las cuevas y entre las grietas de los montes, lo mismo los reyes de la tierra que los príncipes, los ricos, los capitanes y los poderosos.
lo mismo los esclavos que los libres, y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros, no dejen que nos mire el que está sentado sobre el trono. Escóndannos de la ira del Cordero. El gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá mantenerse en pie? Eso es solamente un pequeño panorama de lo que el Señor va a hacer en el periodo de la tribulación, en el periodo de que Él juzgue las naciones. Y si se dan cuenta, cuando estamos leyendo esta última parte, cuando habla acerca de los cielos y cómo se van a enrollar como pergaminos, es prácticamente el mismo lenguaje que Isaías está utilizando en el capítulo 34, prácticamente lo mismo. Cuando Isaías dice en el versículo 4, se vendrán abajo todos los ejércitos de los cielos, está hablando a todas las estrellas. Va a haber un evento cosmológico, por así decirlo, catastrófico en ese tiempo. Y el Señor narra con lujo de detalles lo que va a suceder en el libro de Apocalipsis. Solo hemos visto una pequeña pincelada de eso. Ahora, el Señor nos deja claro lo que va a suceder en ese tiempo. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿somos conscientes de que la humanidad, el mundo entero, va a pasar por ese juicio? Que en un futuro, que a opinión propia no creo que esté muy lejos, ¿va a suceder? ¿Somos conscientes de eso? ¿Somos conscientes de la realidad de que el Señor ya está pronto a juzgar el mundo entero? Si ustedes ven el mundo entero, no van a ver mucha bondad, van a ver guerra, destrucción y maldad. El mundo hace tiempo necesita ser juzgado, pero el Señor es paciente y misericordioso y quiere que todos se arrepientan. Pero ahora, si nosotros somos conscientes, porque el Señor nos lo repite y nos lo repite en su palabra, estamos realmente pensando o meditando, ok, el Señor está pronto a destruir a la humanidad, a juzgarla por su pecado. ¿Somos conscientes de eso? ¿Y actuamos a consecuencia de ello también? Es algo muy importante que tenemos que pensar. A veces sabemos que el Señor va a juzgar, pero nunca nos ponemos a pensar en eso y no les damos importancia. Si el Señor lo muestra y nos lo dice en su palabra, es realmente importante pensar en ello. Y miren, cuando el Señor le habla a las naciones y le dice acércanse y oigan, ¿qué les dice? Que va a castigar a las naciones. El Señor quiere que estén atentos las naciones a conocer su plan. ¿Qué es lo que va a suceder con el mundo entero? Y quiere que nosotros hoy en día, al igual que el pueblo de Israel en el tiempo de Isaías, esté consciente de eso. Sigamos viendo qué es lo que el Señor dice. Este capítulo, ténganme paciencia porque este capítulo es un poco duro, pero el capítulo 35 ya viene con restauración y promesa, no se preocupen. Versículo 5. Mi espada se embriagará en los cielos y mi sentencia caerá sobre Edom, sobre el pueblo que he decidido exterminar. La espada del Señor está llena de sangre, está empapada de la grasa de la sangre de los corderos y de los machos cabríos y de la grasa de los riñones de carneros. En Bosra se ofrecen sacrificios en honor del Señor. En Edom hay una gran matanza. Entre los animales sacrificados hay búfalos, toros y becerros. El país se empapa de sangre y el suelo queda saturado de grasa. Ciertamente ha llegado el día de la venganza del Señor. Ha llegado el año de darle su merecido a los que pelean contra Sidón. Acá el Señor, como ustedes saben, le está hablando a las naciones. Le está diciendo el mundo va a ser juzgado por su pecado. Pero ahora toma como ejemplo lo que va a suceder con la nación de Edom. ¿Cuál es la nación de Edom? Si ustedes recuerdan, Isaac tenía un hermano que se llamaba Esaú. Perdón, Jacob. Jacob tenía un hermano que se llamaba Esaú. Los dos eran hijos de Isaac. Cuando Esaú está con mucha hambre, siendo el primogénito, y su hermano Jacob está preparando un guiso, él vende su primogenitura por el costo de ese guiso. Y al final pasan muchas cosas y Dios le cambia el nombre a Jacob a Israel. Y Esaú, el otro hermano, llega a fundar lo que es la nación de Edom. Ahora, ¿por qué el Señor está derramando juicio a Edom? Acá lo dice más adelante, pero Edom históricamente siempre fue contrario al pueblo de Israel. Siempre se burló de ellos, siempre se gozó en su desgracia y siempre estuvo en contra de Israel. Edom nunca fue compañero ni amigo de Israel. Siempre fue contrario y hostil a Israel. Y el Señor ahora está tomando de ejemplo a Edom para mostrar cómo va a ser ese juicio. Y el Señor empieza a mostrar, no sé si ustedes se dan cuenta o se ponen a pensar, imágenes de sacrificios de animales. ¿Por qué es que el Señor está mostrando eso? La grasa de los corderos, los machos cabríos, la sangre, la grasa de los riñones. Porque recuerden que el pueblo de Israel vivía en una teocracia, no en el tiempo de Isaías, pero en el tiempo de Moisés,
donde se estableció la ley de Moisés. Y en la ley de Moisés, ¿qué es lo que ellos hacían? Establecieron lo que es el sacrificio de animales. ¿En qué consistía el sacrificio de animales? Eso lo pueden buscar en YouTube, en la página de Koinonia Lima, en el estudio de Levíticos. Pueden profundizar porque el libro de Levíticos es un libro que da con lujo de detalles lo que sucede con cada sacrificio. Pero en resumen, el pueblo de Israel, al estar en pecado, iba hacia el templo, hacia el tabernáculo, y hacía un sacrificio de un cordero. Y ese cordero moría en lugar del pecador. El cordero era sacrificado en lugar de aquel persona que había cometido pecado. El cordero recibía el castigo que el pecador merecía. Y pónganse a pensar, recuerden que cuando Juan el Bautista ve a Jesús, ¿qué le dice a la multitud? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pueblo de Israel tenía clara esa imagen. Y el pueblo de Israel, ahora, escuchando Isaías, tiene clara la imagen lo que el Señor está diciendo acá. Va a haber una gran matanza por completo. El Señor está usando la imagen de los sacrificios de animales, pero lo que en buena cuenta está diciendo es, el pueblo de Edom va a ser destruido por completo. El pueblo de Edom la va a pagar caro. Y al final del versículo 8, miren lo que dice. Ha llegado el año de darle su merecido a los que pelean contra Sión. El Señor se toma bastante en serio cuál es su trato de las naciones con Israel. Nosotros sabemos que Dios escogió a la nación de Israel, que el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, vino en la nación de Israel. Jesús fue un judío. Y esta nación Edom fue hostil, como les digo, al pueblo de Israel. Y ahora la está pagando caro. Porque recuerden, cuando Dios saca a Abraham de Ur de los Caldeos, ¿qué les dice? A los que te bendijeran, bendeciré. Y a los que te maldijeran, maldeciré. Se está cumpliendo lo que el Señor le estaba diciendo a Abraham en esa época. Y cuando estudiamos el libro de Zacarías, aunque no fue en la misma enseñanza, pero en el tiempo de preguntas, vimos lo que el Señor dice a Isaías también, pero en el capítulo 63. Estamos todavía en el capítulo 34. ¿Cuándo llegaremos al 63? No lo sé. Pero escuchen lo que el Señor dice en el capítulo 63, en el versículo 1 al 4, porque da una imagen nuevamente de lo que va a suceder con la nación de Edom. Escuchen, dice así, ¿quién es este que viene de Edom? ¿Quién viene de Bosra vestido de rojo? ¿Quién es el que marcha con gran poder envuelto en tan hermoso vestido? Soy yo, el que habla con justicia, el que es grande para salvar. ¿Y cómo es que tu vestido es rojo? A juzgar por tus ropas pareciera que estuviste pisando uvas en un lagar. Yo solo he pisado las uvas del lagar. De los pueblos ninguno estaba conmigo. En mi enojo aplasté esas uvas. En mi furor las pisoteé. Y su sangre me salpicó la ropa. Y me manché de mis vestiduras. Y es que solo pienso en el día de la venganza. Ha llegado el año de mi redención. Acá nuevamente el Señor está dando en un lenguaje, pero de las uvas y del lagar, de cómo pisan las uvas, dando un lenguaje de lo que va a ser la matanza en el tiempo de Edom. En el tiempo de la tribulación, el pueblo de Edom va a sufrir terriblemente. ¿Por qué? Porque fue rebelde al Señor y porque fue rebelde al pueblo de Israel. Y el Señor está dando con lujo de detalles lo que va a suceder ahí, en ese momento. Le está hablando a las naciones, le está diciendo, naciones, escúchenme, por su rebeldía, por su pecado, todos ustedes van a sufrir. Y ahora está tomando de ejemplo Edom y está diciendo la masacre que va a suceder por su rebelión. Así que tengamos presente eso. El Señor les está dejando bien claro a la nación de Edom y al pueblo de Israel lo que va a suceder en un futuro, que aún no lo vemos. Sigamos, Isaías 34, vamos a ver versículos 9 hasta el final. Va a seguir dando un poco de detalles de lo que va a suceder con Edom acá. Versículo 9. Sus arroyos se convertirán en brea, su polvo en azufre y su tierra en brea encendida. No se apagará de noche ni de día, ni su humo dejará de subir. Por siempre será asolada y nadie volverá jamás a pasar por ella. Los pelícanos y los erizos se adueñarán de ella, y la habitarán las lechuzas y los cuervos. La medirán con cordeles de destrucción y con plomadas de asolamiento. Sus príncipes serán llamados príncipes sin reino, y a nada serán reducidos todos sus hombres importantes. En sus palacios crecerán espinos, y en sus fortalezas habrá ortigas y cardos. Se volverán cuevas de chacales y patios para los pollos de avestruces. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y las cabras salvajes llamarán a sus compañeros. También las lechuzas habitarán en ese lugar, y allí podrán descansar. Allí los búhos anidarán y pondrán sus huevos.
Sacarán sus pollos y los juntarán debajo de sus alas. Allí también se juntarán los buitres, cada uno con su compañera. Investiguen el libro del Señor y lean si alguno de ellos faltó. Pero no faltó ninguno de ellos ni su compañera, porque así lo ordenó su boca y los reunió su espíritu mismo. El Señor les echó suerte y con su propia mano les repartió la tierra, que será su herencia para toda la vida, y allí vivirán de generación en generación. Bueno, el Señor sigue dando detalles de lo que va a suceder con Edom. Cuando ustedes ven el principio del versículo 9, nos da una imagen de brea, de polvo, de azufre, que nos hace recordar mucho a lo que sucede con la nación de Sodoma y Gomorra. Pero después el Señor empieza a hablar acerca de animales. No sé si se dan cuenta que empieza a nombrar bastantes animales y que van a habitar en la tierra. ¿Por qué ustedes creen que el Señor empieza a nombrar esos animales? Uno se puede preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué el Señor nos da detalles de los buitres, de los búhos y todo eso? Porque nuevamente entendamos que el pueblo de Israel vivía y fue instaurado por Moisés bajo la ley. Y en la ley estos animales eran animales impuros, así como los chanchos. Entonces, para el pueblo de Israel, pensar y escuchar en esos animales y que esos animales iban a habitar la tierra de Edom, era, wow, o sea, el Señor la va a juzgar y aparte esos animales que nosotros consideramos impuros van a habitar ahí. Wow, el Señor sí está castigando duramente a Edom. No solo los está destruyendo, sino la tierra las está dejando contaminada también. Eso es lo que ellos están pensando cuando están viendo esta descripción. El Señor está mostrando al pueblo de Israel cuál va a ser el castigo para las naciones y en especial está mostrando lo que está sucediendo con la nación de Edom. Pero el versículo 16, mírenlo con atención. El versículo 16 dice, investiguen el libro del Señor y lean si alguno de ellos faltó. Isaías acá les dice a los que están escuchando la profecía, cuando esa profecía se cumpla, ustedes investiguen el libro del Señor. Fíjense lo que está escrito acá y vean si realmente se cumplió, porque la palabra del Señor se cumple. Lo que Isaías está diciendo, cuando el Señor dice algo y lo expone, eso sí o sí se va a cumplir. Y eso nos hace pensar en las profecías que el Señor ha mostrado en su palabra. Capaz uno puede decir, oye Horacio, pero ya está bien, Isaías dice eso, pero eso aún no se ha cumplido. ¿Cómo yo sé que se va a cumplir? Bueno, lo interesante es que la palabra de Dios está llena de profecías. Y hay un montón de profecías que ya han sido cumplidas. Y es un trabajo recontra importante que ustedes conozcan. Las profecías que ya se han cumplido en la palabra del Señor. Ok, el Señor siempre ha dado profecías, siempre ha mostrado profecías en diferentes tiempos. Esta profecía de acá, de la destrucción de la humanidad y del mundo por su pecado, aún no se ve. Pero hay un montón de profecías que se han cumplido. Es más, en Jesucristo mismo hay más de 300 profecías cumplidas, nada más. Ahora es importante que nosotros conozcamos e investigamos, como dice acá Isaías, el libro del Señor y conozcamos su palabra. Conozcamos que cuando el Señor habla y dice algo, sí o sí se cumple. Con lujo de detalle, siga a la perfección. Y Isaías lo está dejando claro acá. Isaías dice, ¿no? Investiguen en su libro. Cuando vean que esto sucede, investiguen y vean que el Señor cumple lo que promete. Si ustedes quieren profundizar un poco en ese tema de las profecías cumplidas y de la fidelidad de la palabra del Señor, porque algo que tenemos que tener bien importante como cristianos y conocer es que la Biblia es la palabra de Dios y que la Biblia es confiable, que la Biblia no tiene errores. Y hay un estudio que también lo pueden encontrar en YouTube, que lo dio Ricardo Ramos, que se llama La confiabilidad de la Biblia. Búscanlo en YouTube y escúchenlo nuevamente. Fue hace como 8 meses que dio la clase y van a poder profundizar un poco más en ese tema. Y ustedes por su cuenta los animo a eso, a investigar y a estudiar las profecías que ya están cumplidas y las que están por cumplirse. Les doy un dato, Ezequiel 38:39 es una de las profecías que está por cumplirse y que en la historia actual vemos cómo el panorama se está armando cada vez más, ¿no? Así que los animo a eso. El Señor quiere que realmente indaguemos en su palabra y la conozcamos. Y es más, también podemos dar a conocer al Señor y mostrar la fiabilidad de su palabra cuando nosotros realmente la conocemos de arriba abajo. Y podemos decirle a las personas que conversan con nosotros que capaz no creen que la Biblia es la palabra de Dios. Ok, la Biblia es la palabra de Dios por estos motivos. Y uno de estos motivos es porque la profecía que está en la palabra de Dios se cumple. Ningún libro religioso, por así decirlo, tiene profecía que se haya cumplido a la perfección. Ustedes pueden oír de Nostradamus y etcétera, etcétera, pero son cosas vagas, imágenes, figuras. Pero solo en la Biblia vas a encontrar detalles que se han cumplido con exactitud.
Si ustedes estudian el libro de Daniel, se van a quedar con la boca abierta, con la cantidad de exactitud que el Señor profetiza y se cumple. Así que los animo a eso. Isaías también está animando al pueblo de Israel a eso, a que tengan bien claro lo que el Señor dice en su palabra. Y bueno, terminamos con un panorama oscuro, triste, para lo que va a ser el mundo. Y el Señor lo ha dejado expreso en este capítulo, pero ahora sí, vamos a ir al capítulo 35, y es un capítulo, como les digo, primero viene el juicio, pero después el Señor siempre da esperanza, bendición y restauración. Y ahora el Señor se va a dirigir al pueblo de Israel. El panorama que vamos a ver acá es un panorama de lo que conocemos como el milenio, el tiempo en que el Señor va a venir a reinar acá en la tierra después de derramar su juicio. Miren lo que dice el capítulo 35, versículo 1 y 2. El desierto y la soledad se alegrarán. El yermo se regocijará y florecerá como la rosa. Florecerá en abundancia y también se alegrará y cantará con júbilo, pues le serán dadas la belleza del Líbano y la hermosura del Carmelo y de Sarón. Estos montes verán la gloria del Señor, la hermosura de nuestro Dios. El Señor acá les está diciendo, el desierto se va a alegrar. El yermo, ¿qué es el yermo? Es una tierra no cultivada, que no se puede cultivar, desierta, que no puede ser cultivada. Dice, se regocijará y florecerá como la rosa. Florecerá en abundancia y también se alegrará, cantará con júbilo, pues le serán dadas la belleza del Líbano, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Para el pueblo de Israel, cuando se referían al Líbano, al monte Carmelo, a Sarón, para ellos en sus mentes eran los panoramas más bellos que podían conocer. O sea, lo que el Señor nos está diciendo acá es, piensen en un paisaje, en un panorama hermoso, y lo que va a ser el milenio, el tiempo que el Señor reina, va a ser más bello que eso. El Señor les está diciendo eso. Va a llegar el día en que el desierto se va a alegrar, en que todo va a florecer y todo va a ser hermoso. Y como hemos visto en las semanas anteriores, el pueblo de Israel está siendo atormentado, está siendo conquistado por Asiria. La nación de Judá, en lugar de confiar en el Señor, empezó a buscar ayuda en Egipto. Y capaz el pueblo de Israel está angustiado, el pueblo de Israel está preocupado. Dice, oh, los asirios están acá, ¿qué va a suceder con nosotros? ¿Qué va a pasar con nuestras vidas? ¿Qué va a pasar con nuestra nación? ¿Qué va a pasar con el Señor, con nuestro templo? Y el Señor ahora les está dando un panorama de esperanza. El Señor quiere que el pueblo de Israel conozca que aquellas personas que son injustas van a recibir al final su castigo. Y eso quiero que quede claro. El Señor no va a dejar impune ninguna injusticia. Toda injusticia al final que se comete en este mundo va a ser juzgada por el Señor. Y el Señor le está dejando claro en el capítulo 34 de Israel que eso va a suceder. El mundo va a ser castigado con el Señor, no porque el Señor se enojó de la nada y dice, no, bueno, yo voy a raer de ella a sus pecadores, sino por la injusticia que el mundo está derramando sobre ella. El mundo está que comete cada día más y más injusticia. Y va a llegar el día en que el Señor diga, ok, es tiempo de juzgar al mundo por su injusticia y por su violencia. Y ahora le está diciendo al pueblo de Israel, miren, entiendan esto, el mundo va a ser juzgado, pero al final yo voy a venir a reinar. Y todo lo que ustedes ven desierto, todo ustedes lo que ven desastroso, va a cambiar por completo. Va a ser bello, va a ser hermoso. Quiero que ustedes tengan esperanza, que ustedes entiendan de que ese tiempo de sufrimiento y dolor es momentáneo, pero que al final yo voy a venir a reinar y todo va a cambiar. Versículo 3 y 4, el Señor sigue dándole detalles de ese tiempo. Le dice al pueblo de Israel, fortalezcan las manos cansadas y afirmen las rodillas endebles. Digan a los de corazón amedrentado, esfuércense y no teman. Miren, aquí viene su Dios para castigar a sus enemigos como merecen. Dios mismo viene y Él los salvará. El Señor les está dando ánimo al pueblo de Israel. El Señor les está diciendo al pueblo de Israel que tienen que fortalecerse en Él. El pueblo de Israel capaz está tirando la toalla ya. Ok, ya ¿para qué hacer algo? Si vemos que todo está desastroso, ¿para qué hacer algo si vemos que ya aparentemente no hay solución? Pero el Señor, ¿qué les dice? Esfuércense y no teman. Miren, aquí viene su Dios para castigar a sus enemigos como merecen. Dios mismo viene y Él los salvará. El Señor está animando al pueblo de Israel. Y es más, si nosotros nos ponemos a pensar en nuestra vida diaria, también nosotros podemos pasar por lo mismo. Nosotros capaz podemos estar, en lugar de concentrados en el Señor, poniendo los ojos en nuestros problemas, en las cosas que nos aquejan, en las preocupaciones que tenemos en el día a día, y dejamos de mirar al Señor. ¿Y el Señor qué es lo que dice? Cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, en Mateo el Señor les dice, vengan a mí todos ustedes los agotados de tanto trabajar,
que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. El Señor lo que quiere para nosotros en nuestra vida es que vengamos a Él. Al igual que al pueblo de Israel, el Señor le está diciendo acá: esfuércense, entiendan que yo voy a venir a salvarlos y a rescatarlos, que yo le voy a dar su merecido a los injustos. Igual para nosotros hoy en día. Capaz estamos desviando nuestra mirada del Señor, pero el Señor que nos dice: vengan a mí, esfuércense, recurran a mí, búsquenme a mí, y empiezan a poner sus manos a las obras. Entiendan que yo voy a venir en cualquier momento a juzgar a la tierra. ¿Qué están haciendo ustedes que me conocen mientras? El Señor quiere que entendamos eso. El Señor también, cuando Josué entra a la tierra prometida y va a tomar posesión de ella, le dice también lo mismo. El Señor le habla a Josué y le dice: pero tienes que esforzarte y ser muy valiente, le dice el Señor. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. El Señor quiere que estemos conscientes de que Él ya viene. El Señor va a venir por nosotros. El Señor va a juzgar a las naciones y va a volver con nosotros para reinar. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué estamos haciendo mientras? Si estamos conscientes de que el Señor va a juzgar a las naciones, si estamos conscientes de que después de eso el Señor va a venir a reinar, ¿nosotros qué estamos haciendo? ¿Nosotros nos hemos puesto de brazos cruzados a esperar que el Señor venga? ¿O estamos haciendo cosas para su reino? Siendo luz y sal en este mundo, recurriendo a Él por dirección, para consejo, para todo. Como vimos la semana pasada, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. ¿Cómo estamos viviendo a la luz de esas verdades? El tiempo es corto. Ahora la pregunta es: ¿cómo estamos viviendo a raíz de eso? Si somos conscientes de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas y que el tiempo que quede es muy corto. Terminemos el capítulo, versículos 5 y 7 del capítulo 35. El Señor da más detalles de lo que va a suceder en el milenio. Miren lo que dice: entonces se abrirán los ojos de los ciegos, lo mismo que los oídos de los sordos. Entonces los cojos saltarán como ciervos y la lengua del mudo cantará, porque en el desierto serán cavados pozos de agua y en la soledad correrán torrentes. El páramo se convertirá en estanque, el sequedal en manantiales de agua, y en la guarida de los chacales crecerán cañas y juncos. Lo que el Señor está dejando claro acá es cuál va a ser una de las manifestaciones de su reino. Acá el Señor está diciendo: los ojos de los ciegos, lo mismo que los oídos de los sordos, se abrirán. Aquellas personas, imagínense, pónganse a pensar eso, aquellas personas que conocen al Señor pero que son sordas, o aquellas personas que conocen al Señor pero son ciegas. Su esperanza de ellas está en que cuando el Señor venga a reinar, ellos por fin van a poder ver. Ellos por fin van a poder escuchar. Imagínense a alguien que nunca ha podido caminar. Saber de que en un futuro, cuando el Señor venga y reine, va a poder caminar. Y acá dice que van a saltar como ciervos. No voy a hacer la representación de cómo salta un ciervo, pero ya se imaginan, ¿no? Van a brincar y de emoción. Y también para aquellas personas que ya están con los achaques de la edad, ¿no? Que ya no pueden escuchar muy bien. Ay, en el tiempo del Señor van a poder escuchar a la perfección. El Señor está que da bendición al pueblo de Israel. Les está mostrando que realmente hay esperanza, que realmente las cosas van a cambiar. El mundo de hoy está sin esperanza. Vive buscando una esperanza ilusoria que nunca va a llegar. El único que la va a traer va a ser el Señor, nadie más. Versículos 8 al 10 para terminar el capítulo. Allí habrá un camino empedrado que será llamado camino de santidad. No pasará por allí nada impuro, porque Dios mismo estará con ellos. Si alguien pasa por este camino, no se extraviará, por más torpe que sea. En ese camino no habrá leones, ni pasará por él ninguna fiera, para que los redimidos puedan transitarlos. Y los redimidos del Señor volverán, y vendrán a Sión entre gritos de infinita alegría. Cada uno de ellos tendrá gozo y alegría, y desaparecerán el llanto y la tristeza.
Acá el Señor está hablando de lo que va a suceder en el milenio. Y el Señor dice que allá habrá un camino empedrado. En el original, en el hebreo, es un camino alto. Es un camino especial que va a haber en el milenio, que va a ser alto, que va a guiar a los redimidos del Señor a Jerusalén. Y el Señor les dice, ¿no? Ese va a ser un camino especial para ustedes. Un camino en el que ustedes van a llegar con alegría, cantando, de júbilo y de gozo. Recordemos que el pueblo de Israel en este momento, en el periodo de Isaías, está pasando por tiempos difíciles. Y el Señor les está dando esperanza, les está mostrando lo glorioso que va a ser ese tiempo. Ahora, el pueblo de Israel sabe que va a haber un camino que los va a guiar hacia Jerusalén. Nosotros sabemos en la actualidad que solamente hay un camino para la salvación. ¿Quién es ese camino? Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solo es a través de Cristo que podemos llegar al Padre. Solo es a través de Jesús que podemos obtener la salvación. Porque como hemos visto, el mundo es injusto. Nosotros somos injustos y merecemos el castigo del Señor. No somos justos para nada. Somos pecadores. Pero el Señor vino a tomar el lugar por nosotros. Ok, Horacio. Ok, ustedes, muchachos. Ustedes son rebeldes, no me aman y son injustos. Yo vengo a tomar su lugar. Ustedes merecen el castigo, yo vengo a tomarlos por ustedes. Y en la cruz del Calvario, Jesús pagó por nosotros el castigo que nosotros merecíamos. Y la justicia que nosotros no podemos lograr, porque somos injustos, el Señor nos la atribuye a su cuenta, o a nuestra cuenta, perdón, cuando ponemos nuestra confianza en Él. El Señor Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, fue justo, sin pecado. Y ahora nos dice, si ustedes creen en mí, el castigo que ustedes merecen, yo lo cargué por ustedes en la cruz. Y la justicia que ustedes no pueden lograr, la mía se las doy a ustedes y las pongo en su cuenta. Así que cuando estén en la presencia de Dios, ustedes van a decir, yo voy a entrar aquí solamente por Jesús nada más. Por mis obras no me puedo salvar porque la mayoría de mis obras son malas en lugar de buenas. Pero Jesús me dio su justicia y el castigo que merecía Él lo pagó por mí. Y voy a pasar la eternidad con el Señor. No porque yo lo merezca, sino porque el Señor me amó y deseó hacerlo. Y así como el pueblo de Israel está viendo en este texto de que va a haber un camino, nosotros sabemos que el único camino para llegar al Señor es Jesucristo. Y tenemos que poner nuestra confianza en Él. Y ahora eso depende ya de cada uno. Yo te animaría, yo tomé esa decisión hace mucho tiempo, seguir a Jesús, rendirme a Él y someterme a Él, reconocerlo como mi Señor y Salvador. Y se me quitó un peso, una carga de encima. Y ahora es hermoso porque el Señor es el que dirige mi vida. Aprendo de Él, soy dirigido por Él y trato de representarlo a Él acá en la tierra como embajador de Él. Pero ya no estoy preocupado porque, cuando muera, ¿dónde miré? Porque ya sé que Jesús pagó por mí. Y cuando muera, yo más bien espero eso. Para algunos le puede parecer chocante eso, pero yo anhelo estar con mi Señor. El mundo, como vemos hoy en día, es injusto, traicionero, pero cuando el Señor venga y reine va a cambiar todo por completo. Y quiero que meditemos en algo bien importante, porque hemos visto ese contraste en el capítulo 34 y en el capítulo 35. El capítulo 34 hemos visto juicio porque las naciones pecadoras han olvidado al Señor, se han apartado de Él y el Señor va a derramar juicio. Y en el capítulo 35 hemos visto el futuro reino del Señor. Ahora, nosotros conociendo eso, conociendo que lo que viene a continuación en la historia de la humanidad es el juicio del Señor y lo que viene después de eso es el reino, ¿cómo nos estamos comportando? Ok, si yo entiendo de que lo que viene es el juicio, eso significa que todas las personas que me rodean y que no conocen al Señor van a experimentar ese juicio. La pregunta es, yo quiero que las personas que están a mi alrededor, de que comparto con ellas todos los días, de que sé que son pecadores al igual que yo, pero no conocen a Jesús, ¿experimenten ese juicio o que experimenten el reino con el Señor? ¿Qué es lo que yo quiero? Yo creo que cada uno de nosotros anhela que cada persona que está a nuestro alrededor, que no conoce al Señor, lo conozca para que no experimente ese juicio y viva eternamente con el reino del Señor. Pero ahora, ¿qué estamos haciendo para eso? Tenemos que ser conscientes de que el juicio viene pronto. Ahora, ¿qué estamos haciendo para compartir con nuestros hermanos, con personas que nos conocen, con personas en nuestro trabajo, de lo que Jesús ha hecho por nosotros? Nuestro trabajo no es convertir a las personas ni que las personas sigan al Señor, pero sí de dar su mensaje, de decirle a las personas que están a nuestro alrededor, miren, somos injustos
Y si ustedes reconocen eso, se dan cuenta de que Dios es justo y merecemos el castigo que el Señor nos va a dar. Pero Jesús nos ama tanto que ha venido a morir por nosotros. Nos está dando un regalo. Simplemente por poner nuestra confianza en Él y creer en Él, Él nos da perdón de pecados y vida eterna. Simplemente es eso. Pero a veces nosotros vivimos encerrados en nuestro mundo, olvidándonos del juicio que está por venir y esperanzados en el reino del Señor, y lo dejamos pasar. Y no vivimos una vida siendo luz y sal y anunciando al Señor. El Señor, antes de partir, que le dijo a sus discípulos: hagan discípulos, les dijo Él, a todas las naciones. ¿Cómo les va con eso? ¿Estamos haciendo discípulos a todas las naciones? ¿Estamos haciendo discípulos en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestras universidades? ¿O estamos encerrados solamente en nosotros mismos? Si realmente amamos a los demás, sabiendo que el juicio está por venir, empezamos a compartir el Señor. Es la única esperanza para este mundo. El mundo está pensando de que la esperanza es cambiar de líderes políticos, pero la única esperanza es Jesucristo. No hay otra. Y nosotros somos el instrumento que Dios quiere usar para eso, para que el mundo lo conozca. Así que va a depender de cada uno de nosotros. Así que me gustaría que pensáramos en eso, en cómo nos estamos conduciendo en nuestra vida y si realmente lo estamos dando a conocer. Más bien quiero que oren por nosotros, porque estamos formando un grupo de evangelismo para salir a las calles con unos hermanos más, para dar a conocer al Señor. Sabemos que el tiempo es corto y no queremos estar de brazos cruzados, así que estamos pensando hacer eso. Así que oren por nosotros por eso. Pero también yo quiero orar por ustedes para que ustedes también puedan hacer lo mismo. No necesariamente salir a las calles y repartir volantes o predicar, que es bueno, pero en tu ambiente más cercano. Una buena noticia tengo. Un amigo mío que se llama Iván, el día de hoy se bautizó en Cajamarca, en el Calvary Chapel de Cajamarca. Es una bendición para mí que alguien al que yo le haya podido compartir y el día de hoy le estén manifestando su fe en el Señor a través del bautizo. Entonces, qué lindo es experimentar eso, porque te das cuenta de lo fiel que es Dios y cómo, siendo tan, no sé qué palabra utilizar, tan indigno, ser usado por Él. Y el Señor, a través de Isaías, nos está mostrando que el juicio viene, pero que también viene un periodo en la humanidad recontra hermoso que va a ser el milenio. Así que va a depender de cada uno de nosotros si vivimos de acuerdo a esa verdad. Amén. ¿Nos ponemos de pie para orar? Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Ha sido unos capítulos un poco, sobre todo el 34, un capítulo duro, un capítulo que manifiesta realmente tu santidad, Señor, porque es por tu santidad que vas a juzgar el pecado. Señor, ayúdanos a meditar en eso, a realmente tenerlo presente, no dejar pasar las situaciones, las cosas, y realmente darte a conocer a ti, a la humanidad, Señor. Que el mundo te pueda conocer y pueda realmente conocer tu amor, Señor. Porque simplemente has muerto por nosotros por amor. Simplemente por amor, Señor. Gracias por querernos tanto, Señor. No hay forma de expresar el amor que tienes por nosotros. Ayúdanos, Señor, también a pasar un tiempo en grupos y compartir las cosas que te haces en nuestras vidas, responder algunas preguntas, Señor, y crecer en la fe, Señor, que eso queremos. La gloria sea para ti, Señor. Amén.